Chicos, buenos días. Continuamos con nuestro horario y nos toca el curso de álgebra. Vamos a continuar con la clase que vimos la vez pasada, donde hicimos planteo de ecuaciones, ¿ya? Y vamos a hacer ahora el planteo, pero con la resolución ya del problema. Entonces, en tu módulo, tú tienes estos ejercicios, si es que no me equivoco, en la página 25, ¿ya? 25, 26 creo. ¿Ya? Entonces, tienes 4 ejercicios y de ahí tienes 6 ejercicios más. Entonces tienes 10 ejercicios, ¿ya? Tienes que leer cada enunciado para poder desarrollar. Acá lo primero que tienes que hacer es leer bien y luego plantear el problema y desarrollar. Tú ya sabes desarrollar ecuaciones porque lo hemos visto todo el segundo bimestre, lo que es la resolución de ecuaciones, ¿no? Entonces acá en la primera parte tienes 4 ejercicios, ¿ya? Yo ahí he escogido la número 3, ¿ya? Dice así: la edad de José es el doble de la edad de Mónica. Si la suma de las edades es 24 años, hallar las edades de cada uno de ellos. Entonces, me hablan de José y de Mónica, ¿no? Entonces vamos a hacer la solución de la número 3, ¿ya? Me hablan de José y de Mónica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner los nombres de ellos. Cuando se tratan de nombres con iniciales diferentes, simplemente también puedes poner la inicial, la J y M, ¿no? Cuando son nombres con la misma inicial, por ejemplo, José y Julia, entonces trata de poner los nombres, ¿no? Para que tú mismo no te confundas, ¿ya? Entonces, acá me habla de que José tiene el doble que la edad de Mónica, ¿ya? Pero, ¿tú sabes cuántos años tiene Mónica? No, no. Lo único que sabemos es que José tiene el doble. Supongamos que Mónica tenga 5, entonces José tendría el doble, ¿no? 10, por ejemplo. Si Mónica tiene 8, José tiene el doble, que sería 16, ¿no? Pero acá no nos dice. Por lo tanto, no se sabe cuántos años tiene Mónica. Entonces, ¿qué le ponemos? X. Mónica tiene X años, no se sabe. Pero José sí se sabe que tiene el doble. Por lo tanto, él tiene 2X. Ya. Entonces dice, si la suma de las edades es 24 años, o sea, si tú sumas esas dos edades de José y de Mónica, resulta 24. Entonces acá tú ya tienes que plantear que si tú sumas 2X más X resulta 24. Y esta ecuación, que ya la hemos planteado, tú ya la puedes desarrollar porque está bien sencilla, ¿sí o no? 2X más X, 3X es igual a 24. El 3 pasa dividiendo, ¿sí o no? Y rápidamente hallamos la respuesta. X es 8. Hallamos el valor de X. Pero ¿quién tiene X? X años. ¿José o Mónica? Mónica, ¿sí o no? Porque José tiene el doble de X. Pero la pregunta dice, hallar las edades de cada uno de ellos. O sea, yo tengo que dar la edad de Mónica y también la edad de José. Entonces, en la respuesta que tendrías que poner, Mónica tiene 8 años y José 16. Y listo, terminaste. ¿Ya? También tienes estos problemas, 10 problemas más, perdón, ¿ya? 10 problemas más en tu módulo. Y yo he escogido dos ejercicios de acá. He escogido la número 6, ¿ya? Dice, si al doble de un número le sumamos 21, se obtendría el número aumentado en 30. ¿Cuál es el número? Entonces, tú tienes que leer 2 veces mínimo el problema, ¿no? 2 hasta 3 veces hasta que puedas entender, ¿ya? Dice, si al doble de un número le sumamos 21, se obtendría el número aumentado en 30. ¿Cuál es el número? Recuerda que tú no debes leer de corrido, hay que respetar los signos de puntuación, ¿no? Si al doble de un número le sumamos 21, mira, hay una coma, hacemos una pausa ahí, ¿sí o no? Si al doble de un número le sumamos 21, se obtendría el número aumentado en 30. ¿Cuál es el número?
Entonces, en la solución, lo primero que tú tienes que saber, ¿cuál es el número? ¿Y cuál sería el número ahí? No se sabe, ¿sí o no? Porque me hablan de un número y de un número. Entonces, por lo tanto, el número es X. El número es X porque no se sabe cuál es el número. Por eso le preguntas cuál es el número, ¿sí o no? Entonces, vamos a plantear. Dice, si al doble de ese número, ¿cuál es el doble de X? 2X, muy bien. Le sumamos 21, o sea, 2X más 21. Se obtendría el número, o sea, se obtiene, o sea, que es igual al número, dice. Se obtendría el número aumentado en 30. Pero ¿cuál es el número? Ahí está, ¿no? X, mira. X más 30. Ahí está. ¿Ya? Si al doble de un número le sumamos 21, se obtendría ese número aumentado en 30. ¿Cuál es el número? Y ahora sí puedes desarrollar esa ecuación, ¿sí o no? El número, el 2X se va a quedar en su sitio porque es el mayor, ¿no? Entonces el otro va a pasar restando, ¿sí o no? 2X menos X. ¿Quién se queda? 30. ¿Y cómo pasa el otro? 21, ¿sí o no? Menos 21. Por lo tanto, X vale ¿cuánto? 9. Entonces el número era 9, mira, así de sencillo. Respuesta, el número es 9. Listo. Y también escogí uno más, ¿ya? La número 10. Dice, Sergio dice, si multiplican por 3 la edad que tengo y le aumentan el doble de mi edad actual, obtienen 90 años. ¿Qué edad tiene Sergio? ¿Cuál será su edad dentro de 7 años? ¿Ya? Entonces, ahí también hay dos preguntas, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es completar los datos, ¿no? Los datos me hablan de la edad de Sergio, que yo no sé cuál es. Por eso también justamente está la pregunta, ¿no? ¿Qué edad tiene Sergio? La edad de Sergio no se sabe. Pero me dan un dato. Él mismo dice, ¿no? Si multiplican por 3 la edad que tengo. Él tiene X años. Y si multiplicamos por 3, ¿cuánto sería? 3 por X. ¿Y cuánto es 3 por X? 3X, ¿sí o no? Y le aumentan. Aumentar es sumar, pues, ¿no? El doble de mi edad actual. El doble de mi edad actual. Él tiene X también, ¿sí o no? ¿Y cuál sería el doble? 2X, ¿sí o no? Se obtiene 90 años. Entonces esto es igual a 90. Y ya está, mira, ya está también planteada la ecuación. Entonces, ¿qué haces tú? Sumas 2X más 3X, 5X igual a 90, ¿no? El 5 va a pasar a dividir y por lo tanto equivale 18. Listo, entonces ya tengo mi primera respuesta que dice ¿qué edad tiene Sergio? Sergio tiene 18 años. Pero hay otra pregunta, dice ¿cuál será su edad dentro de 7 años? Entonces recuerden que si hay dos preguntas tiene que haber dos respuestas, ¿no? Una debajo de la otra para que se pueda entender mejor, para que haya un orden. Entonces, dentro de 7 años tendrá 25, ¿no? Porque si tiene 18 dentro de 7, recuerda que dentro es una suma. Hace es una resta, ¿no? Hace 5 años se resta. Dentro de 5 años, dentro de 8 años, dentro de 20 años es una suma, ¿sí o no? Sería 25. Listo, chicos. Entonces, esos son los ejercicios que hemos escogido porque son un poquito los más difíciles, ¿ah? Difíciles entre comillas en realidad, ¿no? Porque en realidad son bien sencillitos. A medida que tú vayas haciendo más ejercicios, vas a poder solucionarlos con mucha más rapidez, ¿no? Entonces, eh, otro temita también que vamos a hacer en la siguiente clase es este. ¿Ya? Para el planteo de ecuaciones es importante tener en cuenta la coma. Veamos ejemplos. Mira esto, quiero que te concentres. Dice, el doble de un número, coma, disminuido en 5. Mira, ahí hay una coma. ¿Y qué pasa con este enunciado que dice el doble de un número disminuido en 5? Aparentemente son iguales, ¿no? Lo único que se diferencia ahí es la coma, ¿sí o no? ¿Ya? Este es un tema que es muy importante que lo puedas entender, ¿ya? Muy importante. Entonces acá vamos a hacer
así. El doble de un número, coma. Entonces vamos a separar. Si me dicen a mí el doble de un número, ¿yo sé cuál es el número? No sé, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué sería? X, ¿sí o no? Entonces, el doble de un número sería 2x, ¿sí o no? Disminuido en 5. Disminuir es quitar, disminuir es restar, quitar, ¿no? Entonces ponemos menos 5. Si yo junto esta expresión, sería, junto las dos, sería 2x menos 5, ¿sí o no? Ahí que quede claro. En el otro, en el otro enunciado, ya no lo puedo hacer así, porque no dice el doble de un número, coma, ¿no? Dice el doble de un número disminuido en 5. Me habla del doble, ¿ya? Me habla del doble, pero de un número disminuido en 5. El doble significa multiplicar por 2. Multiplicar por 2 cualquier expresión, ¿no? Cualquier expresión. El doble es multiplicar por 2. El triple es multiplicar por 3 y así sucesivamente, ¿no? De un número disminuido en 5. ¿Ya? El doble de un número disminuido en 5. Un número disminuido en 5 es 2, perdón, es x menos 5, ¿no? Un número disminuido en 5. O sea, a un número le quitas 5. Como no sabes cuál es el número, sería x menos 5. Entonces, pero eso es el doble de eso, de esa cantidad que es x menos 5. Entonces, el 2 multiplica toda esa expresión, ¿no? A todo. Entonces, ¿qué hago? Abro, pongo el 2 y abro el paréntesis y multiplica a x menos 5. Mira, ¿te das cuenta? Entonces, tienes que fijarte en la siguiente clase que vamos a hacer, este tipo de ejercicios que vamos a hacer para que te acostumbres a ellos, a respetar lo que es la coma, ¿ya? Entonces, acá, ¿no? Observa que las dos frases son bien parecidas, pero la diferencia ahí es la coma, ¿sí o no? La coma en la primera, ¿no? Y esta comita hace que las dos expresiones sean diferentes, ¿ya? Sean bien diferentes. Mira el planteamiento. Entonces es otro, ¿no? Es fácil darte cuenta porque en la primera, el doble de un número, coma, ahí nomás ya te das cuenta que es 2x, ¿no? Entonces no es diferente a la otra, mira, ¿no? No puedes, por ejemplo, acá hacer el que está a la derecha, no puedes poner el doble de un número y pones tú de frente 2x porque no dice, no hace pausa, te das cuenta. La coma hace una pausa. Entonces ahí no, ¿ya? Entonces, pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase, solamente quiero que lo tengas presente para que cuando yo explique en la siguiente clase ya tengas una idea de cómo hacer esto, ¿no? Y vas a recordar este uso de la coma, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, espero la solución de tus ejercicios de tu módulo. En la primera que hay 4 y en la segunda parte que hay 10, ¿ya? Solamente son 14, yo de los cuales ya hice 3. Entonces, hay algunos que son bien sencillitos. Pones en tu cuaderno eh, planteo de ecuaciones o de ecuaciones simplemente, o problemas con ecuaciones, mejor dicho, pones problemas con ecuaciones, copias, solamente pones solución, 1, 2, como yo hice la 3, pones la 3, ¿entiendes? ¿Ya? En el desarrollo, así como está en el orden, para que no se vea desordenado, ¿ya? Así como está, pones 1, tú lo haces, la 2 también lo haces tú, la 3 yo ya lo hice, tú lo copias en su sitio, luego haces la 4 y luego haces los demás. La 6 y la 10 también ya están en desarrollo, lo copias en el espacio para que se vea con un orden. Y me presentas tu tareita. Listo, chicos. Nos vemos. Bye bye.